Buenas tardes, estimados académicos, profesores, estudiantes y público en general. En nombre de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat de Venezuela, agradezco a los organizadores del 11º Congreso Nacional en Investigación en Cambio Climático de México y del Tercer Congreso Latino en Investigación en Cambio Climático, por la nueva oportunidad de realizar conjuntamente con ustedes nuestro encuentro interacadémico sobre cambio climático. Por segundo año consecutivo lo haremos dentro del marco de ambos congresos, presentando algunos de nuestros trabajos de investigación, en esta ocasión en el tema de las energías renovables, una de las opciones de primer orden orientadas a concretar la meta global de mitigación acordada en París 2015 por la comunidad internacional. Venezuela es uno de los principales países productores de energía del mundo, con las reservas de petróleo más grandes del planeta y grandes reservas de carbón y gas natural. Para Venezuela es así un enorme desafío transitar adecuadamente hacia una matriz energética que mayoritariamente descanse sobre otras fuentes distintas a los recursos fósiles. Ciertamente ya lo hemos hecho en el caso de la energía eléctrica, donde aprovechamos los ingentes recursos hídricos del país. Pero sin duda, tenemos mucho por delante en cuanto a mejorar la relación de energéticos renovables y contribuir con una mayor y sostenible mitigación al 2030, como está pautado en nuestra contribución nacional, la NDC presentada en abril 2017 ante las conferencias de las partes. En la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hemos entendido la necesidad de apoyar y difundir el estudio y el análisis de las mejores opciones energéticas de bajo carbono, disponibles y potenciales que Venezuela posee y desarrolladas por la comunidad científica nacional, hoy aquí representada en esta selecta muestra de presentaciones. De esta manera, la Academia contribuye de forma concreta con los compromisos de Venezuela al Acuerdo de París. Nuestras academias así lo asumen a través de sus comisiones interacadémicas de energía y de cambio climático, manteniendo una permanente actividad que da cuenta de numerosos eventos científicos y de difusión pública, de discusiones de alto nivel entre investigadores y actores claves del entorno empresarial y de publicaciones que están disponibles en nuestros portales virtuales de forma permanente. El programa del segundo encuentro interacadémico que hoy presentamos así lo ratifica, mediante 5 ponencias que nos ayudarán a conocer y comprender mejor las potencialidades generales de las energías renovables que posee Venezuela, las factibilidades de seguir avanzando en su uso en el país y los potenciales con relación al hidrógeno como energético emergente dentro de la matriz global de bajo carbono, que hoy se presenta como una alternativa de gran y promisorio potencial para alcanzar la meta global de mitigación. Nuestro programa contempla también la presentación de 2 proyectos locales. Uno, el diseño conceptual de una planta de energía solar FB de 100 megavatios, como propuesta para la atención de la demanda de energía eléctrica para muchas localidades del interior del país, con mejoras significativas en términos de cobertura y de calidad de servicio. El otro, un proyecto ya ejecutado de terraza jardín dotada de plantas ornamentales y diseñada para reducir la temperatura interna de los edificios y contribuir a la generación de oxígeno. Reiteramos el compromiso permanente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela con la conservación de los ecosistemas naturales y con la mitigación del cambio climático. Nuestras actividades en estas materias van dirigidas a apoyar a los órganos decisorios y a contribuir en el desarrollo de políticas públicas adecuadas, además de fortalecer la formación de recursos humanos y la concientización de las comunidades en estos temas. Damos así inicio a este segundo encuentro interacadémico. Bienvenidos todos. Señor presidente y demás miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, distinguidas autoridades del 10º Congreso Nacional de Cambio Climático de México, reconocidas autoridades del Tercer Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático, señores académicos y comisionados de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela, apreciados participantes de los eventos en desarrollo. Sean todos bienvenidos a este segundo encuentro interacadémico venezolano de cambio climático. En esta ocasión, las academias han concordado en focalizar su encuentro en el tema de las energías renovables. De acuerdo con los datos publicados en el Statistical Review
of World Energy 2021 de British Petroleum, Venezuela en 2019 emitió 112 millones de toneladas de CO2, mientras que en 2020 la emisión disminuyó a 89 millones de toneladas, equivalentes al 0,3% del total mundial de las emisiones de CO2, que se situaron en 32.284 millones de toneladas para ese año. Somos un país poco emisor de gases de efecto invernadero por dos razones. Porque nuestra fuente primaria de energía es la hidroelectricidad y porque la crisis económica se ha reflejado en una disminución sensible del consumo de hidrocarburos. Por esas razones, el abordaje de la transición a las energías renovables en Venezuela tiene matices propios que, sin exonerar la responsabilidad de realizar acciones para cumplir con los compromisos contraídos en el COP21, hay que explicarlo como una conjunción de razones. Venezuela es un país con abundancia de energía que debe aprovechar sus conocimientos y experiencia en el campo petrolero para gerenciar con éxito la disponibilidad de recursos energéticos de modo de apalancar el desarrollo del país. Adicionalmente, muchas de las nuevas fuentes de energía son accesibles a capitales intermedios e incluso pequeños, lo que abre la puerta a la participación del sector privado venezolano y a un mayor número de posibles inversores extranjeros. Pero además, Venezuela es un país minero y desarrolló infraestructura y capacidades en industrias altamente consumidoras de energía, como la siderúrgica, la del aluminio, la cementera y la de fertilizantes. Se estima que los países capaces de colocar en el mercado estos productos manufacturados con energías renovables serán favorecidos por las regulaciones derivadas de la disposición del mercado financiero internacional y de los países compradores de aplicar los principios y pautas de los criterios ESG, Environmental, Social and Governance. Estas razones, amén de la declinación proyectada del mercado petrolero mundial, determinan la oportunidad de transformar la economía petrolera del país en una economía energética rediseñada de acuerdo con los principios del desarrollo sustentable. En este encuentro interacadémico, lo primero que podrán reconocer es que el potencial de las energías renovables confirma lo señalado de la disponibilidad de fuentes energéticas. Luego oirán las posibilidades y los frenos que pueden presentarse para concretar esa estrategia de desarrollo. Agregamos el conocimiento de una fuente que hasta ahora no se había contabilizado y que apunta a importantes posibilidades, el hidrógeno. Y conocerán los elementos implicados en la materialización de un proyecto para generación de energía solar. El ciclo de ponencia se cierra con la presentación de una experiencia ejecutada y monitoreada para conocer sus posibilidades de incorporarla como medida al diseño de viviendas bioclimáticas. Se trata de un techo verde. Venezuela es un país tropical y como tal, la climatización de la vivienda y edificaciones se requiere prácticamente todo el año. Apenas en algunas ciudades puede suspenderse por 2 meses durante el invierno del hemisferio norte. Esta condición nos demanda cambiar de paradigma en el diseño urbanístico y de viviendas, de modo de reducir al máximo posible la demanda de energía para climatización. Creemos que esta es una visión más pertinente al modo como debemos focalizar el interés del desarrollo nacional vinculado al cambio climático. Estamos ante un desafío que requiere compromisos de ciudadanos, inversionistas, empresas, regiones y países con un objetivo común, el de construir un mundo sustentable. Las academias venezolanas así lo entendemos y lo asumimos como paradigma y propósito. Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, deseo expresar mi agradecimiento por la invitación cursada por la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales del país en el segundo encuentro interacadémico venezolano en cambio climático. Hoy me corresponde conversar sobre el potencial de las energías renovables en Venezuela.
Soy Nelson Hernández y miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Sin más preámbulos, comencemos la disertación. El COP21 fue un hito para la humanidad al establecer unas reglas de juego o una ruta para combatir el cambio climático. La gráfica que ven ustedes a continuación es una recopilación de la emisión de CO2 en los últimos 270 años. Vean ustedes que el carbón es quien lidera dentro de los combustibles fósiles la emisión de CO2 en todo el periodo. Sin embargo, no deja de llamar la atención pues el petróleo y el gas. Por otra parte, a nivel global se han arrojado 1.653 gigatoneladas de CO2, de los cuales el 86% han sido arrojadas a partir del año 1950. Y esta emisión de CO2 en este periodo de 1950 al presente es lo que se ha denominado emisión de CO2 antropogénica, porque está muy relacionado con el crecimiento de la población y el uso de los combustibles fósiles. En la lámina destaca también cemento, pero no el uso de la emisión de CO2, perdón, en el cemento no es producto básicamente del uso de los combustibles, sino producto del procesamiento de la materia prima para producir cemento, como es la caliza, la cual en su conversión a cemento emite gran cantidad de CO2. La lámina muestra una evolución desde el año 1965 al 2019 de lo que se denomina la intensidad de descarbonización energética. ¿Y qué es eso? Descarbonización o ese índice es la emisión de CO2 por unidad energética consumida. Vean ustedes cómo todos los países que están aquí representados, en Sudamérica básicamente, tienen una tendencia a la baja en cuanto a ese índice de descarbonización, lo cual implica un mayor consumo de energía amigable al ambiente. Brasil, que es el que destaca acá, vean ustedes cómo Brasil presenta el menor índice y es producto de que más del 60% de la producción de energía eléctrica en Brasil proviene de la hidroelectricidad. En el caso venezolano, como ven ustedes que es la línea verde, a partir de los últimos años ha habido un incremento o una baja en tal índice, pero no es producto básicamente de incorporación de energía, que ya de por sí las tiene a la materia energética, sino producto de la recesión económica por la que atraviesa actualmente el país. En cuanto a la potencialidad de recursos energéticos, ven ustedes que Venezuela posee una potencialidad de 305 gigatoneladas de petróleo equivalente, donde destaca el torio. ¿Y por qué el torio? Bueno, porque este es uno de los combustibles minerales que puede sustituir en gran cantidad al uso del uranio. Venezuela ocupa el quinto lugar en materia de reserva de torio. En cuanto al petróleo y gas, Venezuela ocupa el primer lugar en materia de petróleo y el séptimo en reservas o recursos gasíferos. Pero en lo atinente a las reservas, a los recursos renovables, vemos acá que Venezuela posee una potencialidad de 450 millones de toneladas de petróleo equivalente, liderados por la solar, la hidráulica y la eólica. Cabe destacar que este volumen de potencialidad es equivalente energéticamente a 9 millones de barriles de petróleo diario y que ese volumen satisface holgadamente a una demanda energética futura
venezolana, recordando que el mayor volumen o energía consumida ocurrió en el año 2013 con 1.3 millones de barriles diarios de petróleo equivalente. En otras palabras, Venezuela no tendría hipotéticamente ningún problema a pasarse de una manera directa a un cambio en la matriz energética renovable. Un poco más en detalle, vemos acá la potencialidad y la generación hidroeléctrica para América. Destaca a Canadá, que es quien lidera la lista, y de su potencialidad solamente ha desarrollado el 24%. En el caso venezolano, que ocupa el 9º lugar, ha desarrollado el 59%, quedando por desarrollar básicamente pues el 40%. Destacar que la hidroelectricidad en Venezuela tiene su planta hidroeléctrica emblema, que es el URI. Pero con respecto a un posible o futuro desarrollar de la electricidad, tendría que ser en lo que es denominado el Alto Caroní, la cual tiene unos cuestionamientos tanto físicos como técnicos y sobre todo el ambiental, donde defensores del ambiente indican que un desarrollo en esta área del Alto Caroní pues afectaría grandemente el sistema ecológico del área. En cuanto a la ubicación potencial geotérmico, tal como se muestra en la lámina, que es lo que se llama la franja geotérmica de Venezuela, el potencial es de 8 millones de toneladas de petróleo equivalente. Sin embargo, es de destacar que el uso que se le ha dado a este potencial es solamente con fines turísticos, recreativos y de salud, en los denominados aguas termales. La lámina muestra la potencialidad solar y eólica por países en América. No aparece Chile representado acá porque Chile se saldría de la gráfica por ser el país que tiene una potencialidad eólica de 3.358 megavatios vatios por metro cuadrado. Perdonen el inciso. Por otro lado, la mayoría de los países en América se ubican en el segundo cuadrante, o en el cuadrante que tiene mayor potencialidad solar. Y ven aquí el caso de Venezuela, ubicación de Venezuela, que Venezuela tiene alrededor de unos 5 vatios por metro cuadrado por día en solar de potencial y unos 360 vatios por metro cuadrado en eólica. O sea que Venezuela, desde el punto de vista de ubicación, está bien a nivel de Latinoamérica, a nivel de América y a nivel mundial. En cuanto a la potencialidad eólica y solar, está mostrada en la gráfica, ubicación por estado, y destacan el estado Nueva Esparta con 2.436 kilovatios hora por metro cuadrado, 2.320 en Falcón, 2.201 en Anzoátegui y 2.092 en el Zulia. He de destacar lo siguiente: el costo nivelado de producción de electricidad, tanto eólica como solar en Venezuela, es de 2.5 y 2.4 respectivamente, o sea, céntimos por kilovatio hora de generación. También debo indicar que la producción de hidrógeno verde se hace rentable cuando ese precio o costo nivelado está por debajo de los 3 céntimos por kilovatio hora. Eso indica que Venezuela tiene una gran oportunidad para desarrollar el hidrógeno verde, especialmente en la costa norte del río Orinoco, tal como se muestra en la gráfica. Como lecciones aprendidas, ya para finalizar, podemos indicar lo siguiente: Venezuela posee un alto potencial energético diversificado, lo que permite afrontar con éxito la transición energética hacia un mundo con una economía baja en carbono. Desde el punto de vista energético, la potencialidad de las energías renovables satisface con creces la demanda energética interna a futuro. La economía solar
Y la eólica es una oportunidad para desarrollar el hidrógeno verde, especialmente en la costa norte del río Orinoco. Para una mayor reducción de las emisiones de CO2 o para cumplir con lo establecido en el COP21, Venezuela debe establecer una política energética integral donde destaque la eólica y la solar, desarrollar el proyecto de gasificación nacional para sustituir el uso de los combustibles y derivados de hidrocarburos, eliminar las emisiones fugitivas en la industria petrolera, promover la economía circular, sobre todo en el reciclaje de plástico, e incentivar el aumento de la eficiencia energética, especialmente en los sectores productivos y de servicio. Finalmente, como reflexión, tenemos lo siguiente: la maximización de la producción petrolera y gasífera, la recuperación y expansión hidroeléctrica, el desarrollo de energías renovables y la producción de hidrógeno permitirían el desarrollo de una nueva infraestructura en todo el país. Atraería inversiones, se crearían nuevas empresas, habría nuevas fuentes de empleo y una innovación tecnológica acorde con el siglo XXI. Aprovechar la transición energética para convertir a Venezuela durante las próximas décadas en un centro energético sustentable con capacidad de exportación tanto de hidrocarburos como de electricidad a partir de las fuentes renovables y la producción de hidrógeno verde y su exportación deben ser el objetivo a alcanzar en el mediano y largo plazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Encantada de participar en el segundo encuentro interacadémico venezolano en cambio climático. Gracias por la invitación. Voy a hablar. Mi nombre es María Josefina Figueroa y soy profesor asociado en Gerencia de Transición para la Sostenibilidad de la Universidad Copenhagen Business School en Dinamarca. Voy a hablar sobre las condiciones de factibilidad sobre la transición energética y hacer uso de energías renovables en Latinoamérica y Venezuela. El contenido de la presentación lleva a discutir las motivaciones de este papel de trabajo, la pregunta de investigación y metodología y algunas conclusiones en términos de avances en la región de Latinoamérica, avances para el caso de vista Venezuela y algunas conclusiones preliminares sobre este estudio. En términos de la motivación de estudio, quiero referirme al la reciente publicación del reporte científico del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 2021. Yo tengo el honor de ser parte del reporte, de elaboración del reporte, pero en el grupo 3, que se encarga de la mitigación. Y en este caso, quiero referirme a las conclusiones de este reporte muy brevemente. Este último reporte vincula las emisiones de CO2 de forma inequívoca con el calentamiento global, explica el calentamiento con cambios y agravación o intensificación de desastres naturales con todas las graves consecuencias, explica cómo se está calentando todo el sistema climático que consisten en aire, océanos, suelos, masas de hielos y tenemos ya un nivel superior a 1 grado de calentamiento, de temperatura. También el reporte indica la mayor grado de atribución de todo lo que observamos en términos de grandes incendios forestales, huracanes, inundaciones y olas de calor, sequías y ciclones, como demostraciones del efecto de lo que efectos de cambio climático y cómo hay una aceleración y intensificación de estos efectos con la clara identificación de cuál es la razón por esta intensificación, por supuesto relacionada con las mayores emisiones de carbono y como en el caso de lo que se alcanzó con el COVID-19 y la paralización de las sociedades y cómo se redujeron las emisiones, ellos lograron una reducción de contaminación de aire local, pero no una reducción del calentamiento global.
Para ello se necesita que las emisiones de carbonos lleguen a cero y también incluir las emisiones de metano, que es un gas mucho más potente que el gas CO2. El calentamiento que ya existe solamente está por intensificarse, nos dice este reporte, y la pregunta es ¿a cuántos grados podemos aceptar? Y para ello el reporte dice, tenemos que actuar. Cada región, país, localidad, sector, persona tiene capacidad de contribuir porque las emisiones en cualquier parte del mundo que se reducen hacen un aporte y lo que nos dice el reporte de emisiones GAP Report 2020 que está a su derecha es que hay diferencias en cuanto a las contribuciones y eso también hay que tomar en cuenta y si nos observamos a los que son top, las personas que emiten y que están en el quintil del top 1%, las emisiones de estos individuos por año pueden ser hasta 50 veces mayores que las emisiones de una persona promedio en el bottom, en la parte de abajo de los 50% de los generadores de ingreso. Estas diferencias son importantes. Y otra motivación es cómo observamos estos cambios a través del tiempo y nos interesa observar qué es lo que va a pasar en el plazo corto, en el plazo mediano, en el plazo largo y para ello necesitamos el vocabulario de qué es cómo es la transición. Entonces debemos observar cuando ocurre un pico de las emisiones, qué rápido las emisiones van a descender y por qué necesitamos llegar a una neutralidad, la neutralidad de carbono para poder mantener las emisiones a 1.5 grados. Eh, Esas son las cosas que tenemos que observar y una de las razones por las cuales observar en Latinoamérica es porque es una región muy interesante en el caso de que tiene un potencial muy alto como sumidero global y esto podría ayudarla a tener una contribución importante a nivel global, pero al mismo tiempo hay un potencial de que continúe con las condiciones político-económicas y la voluntad política de sostener una matriz de energía fósil tan largo como puede. Y eso eh, hace que la región tenga una importancia muy central en estas conversaciones. La pregunta de este trabajo es cómo la combinación de condiciones de factibilidad pueden contribuir o no para que la región avance hacia ese objetivo del net zero, del CO2, que está en línea con la temperatura, preservar la temperatura en 1.5. Este análisis se basa en una estructura que ya ha sido diseñada y usada en dos de los informes del IPCC, en el número 5 y en el reporte especial 1.5, pero nosotros, y que ha definido estas 5 condiciones de factibilidad, como son los factores geofísicos, ambientales, ecológicos, tecnológicos, económicos, socioculturales e institucionales. Nosotros estamos añadiendo factores y condiciones de facilitación y de la interacción de estos factores. Entonces, es una estructura un poco más dinámica que estamos tratando de implementar sobre la base de datos de 5 países y, y sobre la revisión de datos oficiales por país, de datos globales, de los reportes globales, como envisionan la región, y tales como la Agencia Internacional de Energía, los British Petroleum y otras bases de datos, y por supuesto la del panel IPCC y otros desde el abajo hacia arriba estamos viendo todos los que sean papeles de trabajo publicados que tengan información sobre implementación de modelos sectorales y de país.
Entonces, lo que voy a revisar para lo que queda de tiempo es los resultados preliminares de este esfuerzo y con enfoque a lo que dicen los reportes globales en relación a la región de Latinoamérica y Venezuela. Resultados preliminares. La primera cosa es que estos reportes de UNDP 2020 sobre Latinoamérica confirma de que la factibilidad por geografía, geología y ecología de la región son muy altas en términos de la decarbonización. Hay un alto nivel de densidad de bosques en Centro, Suramérica y el Caribe, y eso reporta que haya posibilidad de esperar que haya múltiples servicios ambientales que pueden ser obtenidos de esta diversidad, derivados como ciclos de agua, conservación de la biodiversidad, pero también constituir la región en un sumidero para la captura de emisiones de carbón de importancia. En relación a las condiciones de factibilidad institucionales, hay, por ejemplo, el caso del reporte que revisa las ambiciones de las National Determined Contributions y determina que estas no son, no son los significativas que deberían ser para mover la curva de la transición en línea con objetivos de reducir la temperatura a 2 grados centígrados o a 1,5 grados centígrados. En realidad, para los casos de los países que están incluidos en este trabajo, la matriz energética no tiene variaciones significativas en el corto y mediano plazo. Por supuesto, la implementación de las NDCs, de los objetivos establecidos por los países, dependen mucho de que haya recursos financieros y transferencia de tecnología y cooperación tecnológica y soporte de capacitación y estas cosas en lugar eh, ocurriendo en la medida que deberían ocurrir para que esto sucediera. En relación a em, capas, las condiciones económico-tecnológicas, tenemos estudios como este que indican que debe haber en los próximos, ya he observado una desaceleración de la demanda que ha llevado a mencionar que los combustibles fósiles ya hicieron pico y el gas, por ejemplo, se espera que haga un pico el año 2035. La transición energética desacelera en esta forma la demanda de combustibles fósiles y envía una señal a los inversores que invierten menos y esto hace que con estas faltas de estos hiatos en la oferta pueden propiciar un aumento de los precios que acelera una transición hacia energía de bajo costo. Y en este sentido, las energías de más bajo costo y de mayor flexibilidad que se encuentran en el mercado es ahora y ya desde hace varios años la energía solar y las energías renovables que han alcanzado unos costos más bajos que lo que se había previsto para ellas por décadas. Y esto hace que los tomadores de decisiones y gobiernos e inversionistas estén entonces más atentos a cambios en las decisiones de inversión, también orientadas por informes como este que se habla de la factibilidad económico-tecnológica y que es presentado por la Agencia Internacional de Energía que promueve desde ya, dice una trayectoria de 1,5. En una trayectoria de 1,5 no es concebible seguir invirtiendo en ofertas para combustibles fósiles y eso es una realidad. Entonces, es una cuestión que es una publicación que hace a los inversores y a las empresas petroleras y a los países, estados petroleros, considerar hacia dónde van.
Em, en relación a la factibilidad económico-institucional, entonces estamos hablando de nuevos mercados e interdependencias que se están haciendo visibles en el área de Latinoamérica también, con mercados de apertura para inversiones extranjeras que se están dando en el caso de Brasil, Chile y México, posicionándose como destinos de excelente para inversiones de energía solar y viento. Eh, También hay rápidos avances en Colombia y Ecuador en términos de crear incentivos y legislación para el mercado y la transición, que hay un empuje y se puede hablar entonces de leapfrogging, que es una cosa que ha estado en la literatura y nos hemos sabido cómo es que esto puede ser posible, pero aparentemente hay esas demostraciones. La región de Latinoamérica tiene obstáculos también. Uno de ellos es la capacidad de gestionar una transición que requiere un compromiso político. Hay países de punta, pero hay una gran competencia entre las energías renovables en sí mismas, con la hidroelectricidad compitiendo con el viento y el solar. La región no tiene una historia de inversiones en investigación y desarrollo y hay una brecha de capacitación de mano de obra grande que debe ser reducida. Y además una competencia con intereses institucionales en los recursos fósiles y las compañías petroestado. Eso nos lleva al caso de Venezuela específicamente, donde las energías renovables podrían ayudar a resolver riesgos asociados con un sistema frágil y deteriorado de hidroelectricidad, que actualmente está bajo presiones de climáticas, pero también institucionales. Y la expectativa es que a pesar de que Venezuela tiene grandes reservas de gas y de petróleo, es un costo de dinero grande ponerlas a producir, ponerlas a bajo costo a disposición de los usuarios. Y eso hace bueno, eso una de las cosas que explica la alta vulnerabilidad de Venezuela como petroestado y lleva a considerar que Venezuela, la parte de subsidiar los combustibles fósiles es una política que es muy difícil de extender. El problema fundamental es que el gobierno puede añadir más deuda y otros recursos indirectos para la creación de mayores bienes y servicios para la población, pero no puede crear la energía y el agua y los recursos minerales a un bajo costo para poder alcanzar estas promesas. Entonces, la idea es que hay un cambio necesario hacia una mayor diversificación que debe de ocurrir en el caso de Venezuela, pero esto tiene por supuesto sus retos e implicaciones y el mayor es que no hay una claridad de una evidencia histórica de que estados petroleros hayan podido diversificarse con mayor éxito. Entonces, todo es como está por vivirse. Las conclusiones es, primero, en relación a la capacidad de Latinoamérica de alcanzar el gol del net zero. Es posible, es factible, pero hay una factibilidad que es mixta. La geología y la geofísica ayudan y crean esta capacidad de sumidero de emisiones en bosques y ecosistemas, pero em, la, necesita también de políticas, se necesita de las nuevas energías, se necesita de la innovación tecnológica y el soporte político es esencial. Países individuales están haciendo finalmente pasos concretos de avance en la transición y se visualiza con mayor claridad cómo puede ser una transición energética para diferentes países. E incluso esto puede llegar a afectar lo que sea la reconstrucción, la reorientación de lo que Venezuela piense acerca de su futuro energético y tiene que haber una mayor colaboración a nivel regional. La mayor colaboración a nivel regional es lo que permitiría alcanzar estos cero emisiones para el 2050 con mayor efectividad si existiera colaboración y acuerdos bilaterales y regionales que permitieran avanzar transmisión y pensar en formas de almacenamiento de energía, incluso la producción de hidrógeno a nivel regional. Em,
Sin embargo, la mayor aseveración que se puede hacer de esta conclusión de hoy es que la región, las condiciones institucionales y políticas económicas pueden crear barreras mucho más fuertes para esta factibilidad de realización de la decarbonización que todas las demás factibilidades técnicas, geográficas e incluso las socioculturales. Pero faltaría ver si los mercados de demanda y los usuarios que están ya despertándose hacia economías de mayor bajo costo, más flexibles y distribuidas y más democratizadas, pueden crear fuerzas inevitables que permitan movilizar oportunidades para una más segura decarbonización de la región. Con esto quiero despedirme. Muchísimas gracias por su atención y atenta a las preguntas. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Eduardo Carrera, consultor de Capgemini Engineering, Francia. En esta empresa tengo la tarea de acompañar a nuestros clientes para identificar oportunidades de negocio en el campo del hidrógeno y otras tecnologías emergentes aplicadas a la conversión de energía. Por ejemplo, sistemas Power to Gas, gemelos digitales, entre otras. Muchas gracias a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y a todos los entes que hicieron posible este encuentro. El día de hoy les hablaré de forma muy sucinta sobre el potencial del hidrógeno en Venezuela, particularmente sobre el hidrógeno verde y azul, también llamados hidrógenos de bajo carbono. Antes de comenzar, situemos el contexto y preguntémonos, ¿por qué el hidrógeno? Pues el hidrógeno ha sido identificado como un vector energético clave para disminuir las emisiones de CO2 equivalentes y alcanzar los objetivos fijados en el Acuerdo de París. Por ejemplo, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático enfatiza que el hidrógeno hace parte de la gama de opciones necesarias para alcanzar reducciones de emisiones ligadas al consumo intensivo de energía. El rol que jugaría el hidrógeno como vector energético sería en la valorización de los excedentes de energía y como catalizador de la decarbonización de sectores difícilmente electrificables como el transporte, los fertilizantes y algunos sectores industriales. Ahora necesitamos especificar de qué hidrógeno estamos hablando. Hoy en día, el 95% de la producción de hidrógeno proviene de fuentes de energía fósiles. Estos son llamados hidrógeno negro, marrón y gris. Sin embargo, en el contexto de la transición energética, hablamos de hidrógeno refiriéndonos al hidrógeno azul y verde. El hidrógeno azul es producido a través del reformado de metano usando gas natural y almacenando las emisiones de CO2 generadas durante la reacción, lo cual permite obtener entonces un hidrógeno de bajo carbono. El hidrógeno verde es producido a través de la electrólisis del agua usando electricidad de origen renovable y esta opción se ha identificado como ideal desde un punto de vista de impacto ambiental. Otras opciones prometedoras son, por ejemplo, el hidrógeno producido a partir de energía nuclear, ya que las emisiones de CO2 son bastante bajas. Y otra opción sería el hidrógeno turquesa. Em, Sin embargo, esta última opción se encuentra aún en desarrollo. Como parte de la estrategia de transición energética, regiones como la Unión Europea han apostado al hidrógeno como elemento central. Se espera que en Europa el hidrógeno satisfaga aproximadamente 24% de la demanda total de energía en 2050. Estas estrategias han sido desarrolladas junto a actores industriales y hoy en día eh, se cuenta con aproximadamente 457 proyectos de hidrógeno en Europa. Y la mayor parte de esta producción se encuentra en Alemania, Países Bajos, Polonia y Bélgica. América Latina y el Caribe
También ha apostado al hidrógeno como oportunidad de decarbonación, independencia energética y de negocios. Países como Costa Rica, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina y la Guyana Francesa han establecido sus primeros proyectos. Chile, sin duda, el país que más avance en este sentido ha realizado. Fue el primero en tener una estrategia nacional del hidrógeno liderada por el Ministerio de Energía. Tienen una asociación chilena del hidrógeno, integrada con las más importantes compañías del sector. Desde hace años vienen trabajando en proyectos piloto. Por ejemplo, se plantea la producción a gran escala de amoníaco a partir de hidrógeno verde y además es uno de los primeros países latinoamericanos en entregar recursos públicos para la financiación de proyectos de hidrógeno verde. Ahora hablemos sobre Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? La matriz energética de Venezuela se basa en el uso de petróleo, gas natural y energías renovables, particularmente y en gran parte energía hidráulica, para satisfacer las necesidades energéticas del país. Su economía se basa en la exportación de petróleo, la cual ha sido mermada en los últimos 20 años. Esto podría ser una oportunidad para repensar el sistema energético venezolano y avanzar hacia el desarrollo sostenible del país. Venezuela y otros países de la región poseen un importante potencial para el uso de energías renovables, lo cual representa oportunidades de desarrollo sustentable para la región. En el caso venezolano, el potencial de producción de energía renovable es superior a la demanda. Existe un potencial de 309,6 gigawatts para la instalación de sistemas de energía renovables, siendo aproximadamente 5 veces la capacidad instalada hoy en día. Veamos ahora un escenario en el que ese potencial se usa para la producción de hidrógeno. ¿Cuál sería ese escenario? Un estudio realizado por el profesor Pozo de la Universidad de los Andes en Táchira indica que la producción de hidrógeno renovable en Venezuela podría ser equivalente a 806 teravatios hora por año, lo cual es alrededor de 11 veces el consumo de energía actual en Venezuela. Dado el potencial que existe en Venezuela, parte de ese hidrógeno podría ser producido para ser exportado a otras regiones con menos potencial, por ejemplo, la Unión Europea o Asia, representando así una excelente oportunidad de negocio, ya que cuando el hidrógeno se establezca como vector energético, habrá una demanda importante y algunos países serán importadores netos. El hidrógeno podría usarse en diferentes aplicaciones. Dos de ellas estarían orientadas al desarrollo sustentable de regiones rurales y aisladas. Por ejemplo, el suministro confiable y autónomo de energía en regiones aisladas, zonas rurales, islas, etc. Además, el uso de hidrógeno podría tener un impacto positivo para crear oportunidades económicas sustentables y nuevas capacidades en regiones rurales, lo cual generaría un círculo virtuoso al combinarse con otras actividades productivas. Otras oportunidades están asociadas a sectores industriales. Por ejemplo, en la industria del petróleo se puede sustituir la producción de hidrógeno gris, es decir, hidrógeno producido a partir de gas natural, con hidrógeno azul o verde. El hidrógeno de bajo carbono también puede ayudar a decarbonizar la industria química, por ejemplo, para producir amoníaco o metanol, los cuales se producen hoy en día a partir de fuentes de energías fósiles. Dados los incrementos esperados en la demanda para 2050, esto representa un mercado interesante para el país. La industria del hierro y el acero es un sector potencial para el hidrógeno en Venezuela, dadas sus reservas de bauxita. Este sector implica un consumo de energía, por lo que su decarbonización a través del hidrógeno es clave.
Acabamos de ver que Venezuela tiene un gran potencial para la producción de energías renovables y asimismo para la producción de hidrógeno. Pero entonces, ¿cómo Venezuela podría impulsar la transición energética y el uso del hidrógeno en su economía? Desde mi punto de vista, el hidrógeno podría ser un importante vector energético para la reconstrucción de la economía si se enmarca en un plan de desarrollo sostenible. Para ello, quisiera indicar algunas claves según estudios realizados por la Agencia Internacional de la Energía e Inicio, una consultora europea. Entonces, ¿qué se necesita? Lo primero es construir una estrategia nacional de hidrógeno que sirva como marco para la estructuración, coordinación e implementación efectiva de las acciones a llevar a cabo, teniendo en cuenta horizontes temporales y actores relevantes. Lo segundo sería identificar en qué segmentos y etapas de la cadena de valor se puede participar, teniendo en cuenta las expectativas de evolución del mercado y las capacidades internas y externas del país. El tercer aspecto a tomar en cuenta sería la promoción de programas de capacitación de actores locales. En este sentido, resulta clave realizar visitas a proyectos operacionales que permitan conocer de primera mano la tecnología a aplicar. Eh, el cuarto aspecto sería incentivar el desarrollo e investigación en el país en relación con estas tecnologías, estableciendo al mismo tiempo alianzas internacionales con entes que puedan promover la transferencia tecnológica. Quinto, sería promover el establecimiento de un ecosistema regional del hidrógeno, construyendo alianzas entre países de la región. Sexto, contar con el soporte y consejo de expertos con larga trayectoria en la industria del hidrógeno, asimismo facilitar la entrada al país de las tecnologías ligadas al hidrógeno. Y el último aspecto sería establecer incentivos financieros e instrumentos regulatorios que faciliten el desarrollo de una economía de hidrógeno. Por último, quisiera agregar un aspecto adicional, lo cual está ligado directamente a mi actividad profesional y pienso que además es un elemento clave para establecer una cadena de valor del hidrógeno robusta y eficiente. Se trata del uso de herramientas digitales como los gemelos numéricos o gemelos digitales, digital twins, para la optimización de los procesos ligados a la producción, transporte, almacenamiento y uso del hidrógeno. Dado que las tecnologías de hidrógeno verde se encuentran en desarrollo, estas herramientas digitales pueden ser un catalizador para alcanzar niveles de madurez elevados. Con ello se puede optimizar el diseño, operación, mantenimiento de las tecnologías y además facilitar también que sean competitivas con otras opciones. Por último, quisiera cerrar diciendo como conclusión que si se desea alcanzar una alta decarbonación de nuestras economías, y particularmente de la economía venezolana, el hidrógeno será un elemento fundamental para lograr ambiciosos objetivos. Venezuela requiere tener en la mira los aspectos antes descritos y aprovechar esta nueva ola de avance tecnológico que podría beneficiarla de forma importante. Le agradezco su atención, su asistencia e interés en este tema. Si desean continuar con esta discusión, no duden en contactarme. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación a participar en este maravilloso evento. Se entiende por transición energética como el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de energía para hacerlos más sustentables. El objetivo es transformar un sistema eléctrico basado en los combustibles fósiles en un sistema energético basado en las energías renovables. En este sentido,
La energía solar es uno de los elementos básicos y fundamentales detrás de ese sistema o ese concepto de la transición energética. Aquí vemos cuáles son las fuentes primarias de energía y cuál es la abundancia relativa de la energía solar respecto al resto de las energías primarias, llámese renovables o no renovables. En ese sentido, vemos cómo a nivel mundial al año 2015 el consumo de energía primaria era 18 teravatios año de consumo de energía, mientras que para el año 2050 estaría proyectado un consumo de 28 teravatios año de energía a nivel mundial. Sin embargo, vemos como ese valor es ínfimo respecto al potencial de 23.000 teravatios año que tendríamos en términos de la energía solar. Los componentes básicos de la radiación solar es la energía directa reflejada sobre nuestros paneles solares, la energía reflejada sobre la superficie terrestre y la energía difusa proveniente de la reflexión directa sobre la atmósfera. Entonces vemos cómo la energía solar que podemos absorber y utilizar está compuesta básicamente por estos tres elementos: la energía directa, la energía reflejada sobre la superficie terrestre y la energía difusa proveniente de los componentes atmosféricos. En términos mundiales, esta sería la distribución de la radiación horizontal. Este sería básicamente el componente que utilizaríamos para utilizar ese potencial de generación. Vemos cómo alrededor del Ecuador y básicamente en el centro del África, Australia, Centroamérica, Estados Unidos, México y Sudamérica, existe un potencial muy elevado, alrededor de 2.100 kilovatios hora por metro cuadrado por año. Vemos también cómo el potencial de Venezuela está ubicado entre 2.000 y 2.100 kilovatios hora por año, lo cual califica como de excelente. Vemos en este esquema cómo es la distribución de esa radiación a nivel nacional. Tenemos unos componentes muy elevados a nivel de la península de Paraguaná, la península de La Guajira, el norte del estado Zulia y el norte del estado Falcón. Tenemos un componente muy elevado también a nivel de la isla de Margarita, el norte del estado Sucre, y tenemos un componente muy sustantivo y aprovechable a nivel de los llanos centrales, desde Maturín hasta el Piedemonte andino. Esto nos da una equivalencia de unos 2.000 kilovatios hora por metro cuadrado, lo cual podría calificarse en términos mundiales como excelente. Esta equivalencia de estos 2.000 kilovatios hora por metro cuadrado correspondería a lo que está en esa clasificación entre 5,5 y 6,1 que se puede calificar a nivel de premium. Esta radiación la podemos comparar a nivel mundial con otros países que han hecho ya una utilización exhaustiva de la energía solar y vemos cómo el valor nacional está prácticamente el doble de estas energías solares que se han estado utilizando a nivel mundial. Eso significa entonces que el área a utilizar a nivel de paneles solares sería prácticamente la mitad, con lo cual el costo y los espacios a utilizar serían prácticamente la mitad también de esa área considerada. Vemos cómo es la distribución a nivel nacional de esa irradiación solar y cuál sería su utilización, y vemos cómo tenemos un potencial elevado de 2.587 teravatios hora por año. Eso lo podríamos comparar con un consumo máximo que hemos tenido en el país, que es alrededor de 100 teravatios hora por año, lo cual entonces indica el elevadísimo potencial que tenemos en ese sentido. Aquí tenemos cómo es la variación de esa radiación mensual. Vemos cómo tenemos un promedio de 6 a nivel del sitio donde queremos desarrollar nuestra planta, que es el estado Guárico, un promedio de 6,19
kilovatios hora por metro cuadrado por día, equivalentes a 2.252 kilovatios hora por metro cuadrado por mes. Vemos entonces cómo es esa variación mensual, vemos cómo es esa variabilidad mensual y vemos cómo es bastante constante a todo lo largo del año, que se refleja en el valor de este coeficiente de variación, lo cual le da una magnífica estabilidad y garantía de utilización de la energía que estaríamos generando con nuestro sistema. ¿Cuáles son los sitios apropiados para la utilización de plantas de energía solar? Entonces, aquellos que estarían orientados hacia el sur, que estén relativamente planos, sin vegetación elevada, cercanos a la infraestructura eléctrica, no próximos a zonas urbanas, que estén protegidos de creciente con periodo de retorno mayor de 100 años y que no estén en zonas protegidas o restrictivas como aquellos como parques nacionales o como lo que conocemos en Venezuela como las ABRAES. Entonces, si consideramos estos aspectos, vemos cómo toda la región de los llanos centrales de Venezuela, el norte del estado Sucre y parte del estado Falcón y el estado Zulia están perfectamente enmarcados dentro de estos criterios, lo cual permite entonces que sea sumamente sencillo y la utilización de esas plantas solares en este tipo de terreno. Volvemos entonces al estado Guárico, vemos la ubicación relativa al estado de Guárico en el centro de Venezuela, vemos el sitio donde queremos desarrollar nuestra planta, que es prácticamente en el centro del estado Guárico, que en este caso sería Valle de la Pascua, y vemos entonces cuál es la posición relativa de nuestra planta solar respecto a la población de Valle de la Pascua y cómo sería la ubicación de nuestra línea de transmisión hasta la subestación principal donde estaría esa conexión. La distancia aproximada entre la planta solar y la subestación es menor de 5 kilómetros. Vemos entonces la facilidad que presenta este sitio respecto a nuestro sistema de distribución y transmisión nacional. Vemos cómo esta línea roja representa las líneas que vienen desde el Guri, que representan los embalses y las plantas del Bajo Coroní que abastecen el sistema nacional. Vemos cómo existe un sistema de distribución que va bajando los niveles de tensión en las plantas y vemos entonces cómo la cercanía de nuestra planta permite una conexión fácil, rápida y sencilla con todo este sistema de distribución que permitiría generar un impacto importante en nuestro sistema de distribución y transmisión. En el caso de que se fuera únicamente a nivel local, ahí tendríamos entonces cuáles son los principales circuitos y cuáles son los consumos aproximados para cada uno de ellos. Entonces, ¿cuáles son los componentes principales de una planta fotovoltaica conectada a la red? Entonces, en el primer lugar, es nuestro generador fotovoltaico compuesto por nuestros paneles solares. En el segundo lugar, los cuadros de distribución de corriente continua que absorben la energía de las cadenas que se forman al unir nuestros paneles solares. Esta electricidad que se genera en estos paneles solares es del tipo de corriente continua, por lo cual para poder conectarlos a la red, entonces hace falta un convertidor de corriente continua a corriente alterna para poder conectar a la red. Entonces tenemos un sistema de control del lado de la corriente alterna y finalmente la conexión al sistema de distribución local o nacional. ¿Cuáles serían los parámetros de diseño de nuestra planta? Ya dijimos entonces que nuestra planta tendría alrededor de 100 megavatios, que es el límite entre lo que se considera una planta grande o una planta muy grande. La idea de este concepto es tener una planta que tenga un impacto importante sobre la red, que tenga y sea un elemento de negocio que permita la incorporación de capitales nacionales o internacionales para dar estabilidad y nuevo impulso al sistema
eléctrico nacional que se encuentra sumamente deteriorado. Además, bajo el concepto de transición energética y un nuevo diseño de matriz energética, este es un elemento importante para cubrir el incremento de la demanda que se estaría generando por el crecimiento económico. Vimos entonces que tenemos una radiación solar de 2.259 kilovatios hora por metro cuadrado por año, lo cual es equivalente a 6 horas diarias. Esto generaría entonces el total de horas anuales de 2.259 y conduciría a una generación anual de electricidad próxima a 226.000 megavatios hora por año. Si consideramos unos paneles solares con una eficiencia del 15% y unas pérdidas en el sistema de generación del orden del 20%, que es un nivel estándar para este tipo de proyectos, nuestra planta estaría ocupando 781.000 metros cuadrados y equivalente a 78 hectáreas. Esto sería básicamente el área neta de paneles, pero se requeriría adicionalmente el espacio adicional para caminos, espacios y elementos de carretera que permitan la conexión y el mantenimiento de la planta como tal. Básicamente los criterios o los elementos de diseño que tienen un prototipo de un panel solar que estaríamos utilizando para nuestro proyecto. Estas serían las dimensiones físicas, alrededor de 2 metros por 2 metros y un peso de 22 kilos, lo cual permite entonces una instalación sumamente sencilla, fácil y económica, sin necesidad de equipos mecánicos o muy especializados. Vemos entonces cuál es el tamaño de los módulos, el área que ocupa cada uno de ellos, el número de módulos que serían necesarios, alrededor de 312.500 unidades, lo cual nos conduce entonces a un área de 600.000 metros cuadrados, un equivalente a 60 hectáreas y un área bruta de 90.1 hectáreas. Esto es prácticamente 1 kilómetro cuadrado de ocupación del área en cualquier caso. ¿Cómo estarían orientados nuestros módulos? Entonces, en el hemisferio norte, la orientación que optimiza la producción total de energía es el sur verdadero. En los trópicos, el efecto de aviación al sur verdadero podría no ser especialmente significante, dado que existe muy poca variación a nivel del año de la desviación o la distribución del sol como tal. Entonces, en ese sentido, si bien es verdad que debería estar orientado hacia el sur verdadero, cualquier desviación no sería significativa dada la ocupación, la posición física de nuestra planta. ¿Cuánto espacio habría que dejar entre hileras? Bueno, depende entonces de la longitud, del recorrido del sol, la inclinación de los paneles solares, la disposición de los paneles en la estructura de montaje y el espacio mínimo necesario para el mantenimiento. Entonces, si vemos esta gráfica, allí nos indica que para una latitud de emplazamiento aproximadamente de los 10 grados, la separación entre hileras debería ser alrededor de 3 metros y la inclinación básicamente debería tener un máximo de 10 grados para evitar que se deposite suciedad y humedad. Los paneles, ¿cómo deberíamos unirlos? Entonces, el diseño y arreglo dependerá de las especificaciones del inversor y de la estructura del sistema seleccionado, además del contexto específico y las condiciones de uso. Utilizando muchos paneles en serie de alto voltaje se minimizan las pérdidas como tales. El máximo número está definido por el valor máximo de voltaje del inversor al cual el arreglo estaría conectado. El número máximo de una cadena entonces puede ser calculado utilizando la siguiente fórmula que aparece por allí.
y la selección del inversor en este caso estaría de 100 voltios y el número máximo de la cadena estaría de 27 módulos para mantener una simetría llevaríamos este nivel hasta 28 módulos por cadena, siendo por tanto ligeramente superior al valor máximo de ese voltaje considerado. Estas serían las características fundamentales del inversor, pero básicamente dependerá de los costos y la selección del modelo que se tenga en un momento dado y bajo condiciones específicas de diseño como tal. En este caso entonces tendríamos 122 inversores que tendría el componente de nuestro sistema. Esta sería básicamente entonces la distribución genérica de nuestra planta solar con los 300.000 paneles solares. Tendríamos entonces un área específica de talleres y un área de subestación para hacer la conexión hasta la subestación principal. Los tipos de soporte, básicamente existe una gran variabilidad dependiendo del diseño específico, de las condiciones del terreno y de las condiciones económicas y de los materiales disponibles. Uno de los elementos fundamentales, como mencionamos, es el hecho de que sea adaptable y perfectamente compatible con la transición energética y que sea perfectamente sustentable, lo cual se traduce en el ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces, cuando tenemos una generación de 218.000 kilovatios hora por año, con una tasa de emisión de 627 gramos de CO2 por kilovatio hora, que es la tasa de generación que utiliza la empresa nacional para el cálculo de esas emisiones, tendríamos una emisión, ahorro de emisiones de 137.000 toneladas por año, lo cual es una incidencia magnífica a nivel de ahorro en términos de la lucha contra el cambio climático y la transición energética. En Venezuela, últimamente ha habido una gran escasez de combustibles para las plantas termoeléctricas de generación. Las plantas de energía solar, en este caso, entonces, vendría a sustituir la generación producto de esa planta termoeléctrica. El costo del combustible a nivel que se está utilizando en Venezuela corresponde a $2.03 por galón, como se refleja en esa gráfica. Entonces, si toda la generación que se produce con la energía solar fuera a ser generada con plantas de tipo diésel térmico, pues el costo de generación únicamente por el efecto de divisa sería prácticamente 11 millones de dólares, que sería el ahorro que representaría el uso de la energía solar en lugar de la energía termoeléctrica para esa generación de electricidad. Cordiales saludos, agradecidos por la invitación hecha para participar en este evento, en el segundo encuentro interamericano en cambio climático. Nuestro agradecimiento a la Secretaría Académica de Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y a la Universidad Autónoma de México por la invitación hecha. Nuestra ponencia se titula El techo verde del UCAP, plataforma para la sensibilización y formación en construcción sostenible y energías ecoamigables. Hemos estructurado la presentación según este esquema. Vamos a hablar muy brevemente sobre qué es UCAP sustentable. Vamos seguidamente a conversar sobre el techo verde del UCAP, a presentarles sus componentes, la temática que abordamos usando el techo verde para formación y sensibilización y un recuento de cuáles han sido las experiencias con el uso de esta plataforma. La Universidad Católica Andrés Bello, UCAP,
desde el año 2012 desarrolla lo que llama el eje de sustentabilidad ambiental. Este eje es, digamos, el conjunto de iniciativas y de proyectos que hacen patente el compromiso de la universidad con la sostenibilidad. Ha implicado el establecimiento de una política de sustentabilidad ambiental, de una dirección de sustentabilidad ambiental, que es donde trabajo, y de un conjunto de iniciativas con impacto en las funciones sustantivas de la universidad, es decir, en docencia, investigación y extensión. Allí hay una lista de algunas de estas iniciativas. Destacamos la Cátedra Institucional Ecología, Ambiente y Sustentabilidad, que es una cátedra dirigida a todos los estudiantes de pregrado de la universidad. Y cerramos con la iniciativa Techo Verde, que es una iniciativa que consideramos impacta de manera importante en lo que hemos denominado las funciones sustantivas de la universidad. Y vamos a ver cómo. El Techo Verde de LUCAP es un área verde de 430 metros cuadrados que fue desarrollada en el techo del edificio de posgrado en el campus de Montalbán de la universidad. Incluye grama y varias especies de plantas ornamentales sobre una capa de tierra y capas de materiales aislantes dispuestos en jardineras, tal y como se puede apreciar en esta fotografía del techo. Perseguíamos como objetivos en cuanto a construcción sostenible no incrementar la demanda energética para climatizar las aulas en el edificio de posgrado, particularmente las aulas en el segundo piso de posgrado, que son estas que están en este recuadro amarillo, las cuales no cuentan con aire acondicionado, y a lo largo del tiempo la percepción de temperatura en estos salones se fue incrementando hasta que hicimos un registro y encontramos que la temperatura podía alcanzar los 31 grados centígrados en horas de la tarde en el salón, haciendo que estos salones, 12 salones, no fuesen confortables en horas de la tarde. De allí que entonces nos planteáramos el techo verde como una opción para permitir que estos salones no se calienten tanto y hacerlos confortables sin usar energía eléctrica. Otros objetivos que nos planteamos como construcción sostenible era poder ampliar las áreas verdes del campus de la universidad. Fíjense en la fotografía de abajo cómo el jardín central está rodeado de edificaciones y luego este conjunto está rodeado por estacionamientos. Entonces, convertir el techo del edificio de posgrado en techo verde permitió entonces ampliar las áreas verdes en la universidad, por supuesto, disfrutar de los beneficios asociados a las áreas verdes. Como plataforma de formación y sensibilización, los objetivos que nos planteamos fue el de crear un espacio que permita a las distintas audiencias la apreciación e interacción con los elementos y temas relacionados con techos verdes, energías ecoamigables y clima. Y esto es lo que convierte a esta iniciativa en una iniciativa transversal a todas las funciones de la universidad, dirigida pues a las audiencias con las cuales la universidad interactúa, la comunidad universitaria, unidades educativas y colegios, comunidades aledañas a la universidad, investigadores, ONGs y sociedad en general. También lo entendemos y lo usamos como un espacio para el esparcimiento y actividades culturales. Está compuesto, en cuanto a jardineras y plantas, por 7 jardineras y 10 especies distintas de plantas, todas ornamentales. La mayor superficie está cubierta de grama, es esta superficie que se aprecia en un tono gris en todas las 7 jardineras, y luego hay distintos arreglos en función
pensados en función estética. El techo verde es una instalación de tipo extensivo. Esto significa que es un techo verde diseñado para una estructura que pueda aguantar poco peso adicional. En total, el grosor de todas las capas del techo no supera los 15 centímetros, por lo tanto está dirigido a plantas pequeñas. Y tiene, digamos, este arreglo de capas. Tiene 3 capas principales. La inferior es la capa de impermeabilización, que es la que evita que, digamos, el agua penetre en la estructura. Hay una capa de drenaje que sirve para conducir las aguas fuera de las jardineras hasta las instalaciones de desagüe. Y una capa superior, que es el suelo, las plantas y una lámina de geotextil que evita que las raíces penetren y profundicen. Fíjense que de suelo solo tenemos 10 centímetros y por eso estamos hablando en este caso de poco espesor de suelo para las plantas. Otro componente importante del techo verde es lo que denominamos las aulas de energías ecoamigables. Están compuestas por 30 paneles fotovoltaicos, 15 al este del edificio y 15 al oeste del edificio con alguna inclinación. De un aerogenerador para suplir de energía en horas nocturnas y cuando no hay suficiente iluminación, 8 baterías de gel para almacenamiento de la energía, un inversor, un tablero de control y un anemómetro. El uso de la energía hasta ahora ha sido utilizada para iluminar el techo cuando hay actividades nocturnas y para cubrir las necesidades de energía de 2 salones de posgrado, en las cuales no solo está la iluminación, sino también el uso de computadores y la posibilidad de proyectar, de hacer uso de proyectores. El otro elemento más reciente, el otro componente más reciente del techo verde es la estación climatológica. Esta está en fase de calibración y pruebas, una estación de tipo compacta, completamente autónoma, funciona con energía solar y permite registrar temperatura, precipitación, humedad relativa, presión barométrica, radiación solar, viento y calidad del aire. Los datos están en línea y se pueden consultar, se puede consultar en cualquier momento qué es lo que está pasando en clima en la estación, en este vínculo que está aquí en color azul, y la estación se identifica con el nombre de Clima UCAP Caracas. ¿Qué temática abordamos en formación y sensibilización? Pues cuando hablamos de techo verde, plantas y jardineras, hablamos de construcción sostenible, islas de calor urbano, ahorro energético, cambio climático, biodiversidad urbana y desarrollo sostenible. Y esto está dirigido a estudiantes de la cátedra institucional que les mencionaba, a otros estudiantes de otras asignaturas en la universidad, a los colegios y unidades educativas que nos visitan y a interesados y a comunidades y personas interesadas que han asistido al TEC. El aula de energías ecoamigables, tocamos los temas de energía fotovoltaica y eólica, instalación y mantenimiento, cambio climático, transición energética, y está dirigida, esta información es utilizada de manera muy especial por participantes en un curso de instalación de generadores eólicos y fotovoltaicos, un curso de extensión que dicta la universidad para preparar técnicos en esta materia. Y aquí pueden entonces ver los paneles solares, ver el generador eólico, entender cómo funcionan, cómo se instalan y cómo se mantienen. Pero también esta información es utilizada por los usuarios que ya hemos identificado anteriormente. En cuanto a la estación climatológica, conversamos y tratamos los temas de cultura climática, clima, meteorología, cambio climático, y está dirigida a los estudiantes de la cátedra institucional, a estudiantes de otras cátedras, a visitantes de colegio y por supuesto a las comunidades y los visitantes de la ciudad que tienen a ver llegar hasta nuestra instalación.
cómo ha sido la experiencia en cuanto a sus objetivos como construcción sostenible. Hemos verificado que el techo verde pues evita que los salones se calienten. La curva roja que ven aquí contiene las mediciones de temperaturas sin el techo verde, antes de construirse el techo verde, y la curva azul contiene las mediciones de temperaturas hechas ya con el techo verde. Fíjense que en el momento de mayor calor durante el día, alrededor de las 4 de la tarde, sin el techo verde se registraban 31 grados centígrados y con el techo verde hemos registrado a la misma hora unos 25 grados centígrados, es decir, unos 6 grados centígrados menos, estableciéndose unas condiciones de temperatura pues confortables para el uso de los salones. Hemos aprendido como construcción sostenible algunas cosas importantes que nos gustaría compartir, como por ejemplo entender que el análisis estructural para determinar la capacidad de carga del techo cuando este edificio no ha sido construido para soportar cargas adicionales, pues es imprescindible. Es importante evaluar la integridad en cuanto a impermeabilización y drenaje de la estructura, el acceso, el establecimiento de acceso seguro para personas y equipos y suministros, pues es importante. Fíjense que en este caso nuestra experiencia fue importante al respecto. Construir este tramo de escalera adicional necesario para llegar de forma cómoda al techo significó algo así como el 30% del presupuesto y el 60% del tiempo de la obra. De manera que el acceso no es un asunto trivial cuando se está hablando de techos verdes en construcciones no diseñadas originalmente para sostenerlos, ¿no? Hay que diseñar considerando la evolución, el impacto y por supuesto el mantenimiento. En prepandemia, el techo fue utilizado por estudiantes de la cátedra institucional. El techo fue inaugurado en noviembre de 2019 y ya en marzo hubo que dejar de usarlo por la pandemia. En ese lapso participaron 423 estudiantes pertenecientes a la cátedra y otros estudiantes de otras asignaturas. En pandemia desarrollamos una aplicación para visitar el techo de manera virtual, que es esta imagen que tienen aquí a la derecha, donde los visitantes pueden consultar información y recorrer distintas partes del techo a través de este link que está aquí. Esto nos ha permitido trabajar una práctica virtual en el techo y también hemos, siguiendo protocolos de bioseguridad establecidos por la universidad, hemos hecho algunas visitas de estudiantes para algunos trabajos puntuales y algunos intereses particulares en cuanto a investigación. En cuanto a sensibilización, destacamos que la noticia de inauguración del techo verde en 2019 fue una de las noticias de más impacto generadas por la universidad en ese año. Hasta las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia en marzo de 2020, visitas guiadas, personas de la ciudad, de la comunidad que se interesaron en visitar el techo, recibimos a más de 600 personas, recibimos también a 3 colegios del área metropolitana de Caracas que quisieron visitarnos. Inauguramos el aula de energías ecoamigables en mayo de 2021, otra noticia de impacto, y tuvimos 6 visitas de miembros de la comunidad ocavista durante la pandemia, más o menos unas 90 personas. Muchísimas gracias por su atención. Estamos a la orden para cualquier solicitud de información adicional, aclaratoria, por estas señas. Les dejo por aquí. Estimados asistentes a este encuentro virtual sobre cambio climático, programado conjuntamente por las Academias Venezolanas de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y la Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Esperamos que se hayan cumplido uno de los objetivos previstos para este tipo de eventos y que hayamos contribuido a través de las ponencias presentadas por nuestros destacados expertos en el tema
ampliar los puntos de vista y opiniones sobre algunas de las múltiples aristas del grave y complejo problema del cambio climático al que se enfrenta la humanidad en la actualidad y cuyos impactos negativos ya nos están afectando sin que se vislumbre a corto plazo que tal situación se ralentice. El último informe presentado por los expertos del IPCC apenas hace 2 meses advierte que a menos que las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a un valor cercano a 2 grados centígrados o incluso a unos 5 grados centígrados será un objetivo inalcanzable. Estas afirmaciones las hacen con base a la mejora de los datos de observación que evalúan el calentamiento histórico y a los progresos en el conocimiento científico en torno a la respuesta del sistema climático a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antrópico. Según este informe, las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas son responsables de un calentamiento de aproximadamente 1,1 grados centígrados desde la época preindustrial y se prevé que la temperatura promedio mundial durante los próximos 20 años alcanzará o superará un calentamiento de 1,5 grados centígrados. Ante las robustas evidencias científicas de que el cambio climático llegó y nos va a acompañar por muchas décadas, la humanidad tiene 2 grandes estrategias para enfrentarse a sus efectos. En primer lugar, hablamos de la mitigación, que es una intervención antropogénica, bien para reducir la emisión o por otra parte para aumentar los sumideros de los gases de efecto invernadero. Y en segundo lugar, la adaptación utilizando medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas naturales y las poblaciones humanas al cambio climático. Ambas estrategias son necesarias y se complementan. En este encuentro interacadémico, 4 de las ponencias presentadas estaban dirigidas a varias formas de mitigación, como son el uso de las energías renovables y el uso del hidrógeno como sustituto del consumo de carbón e hidrocarburos como fuente energética, reconociendo que la transición energética ocurrirá indefectiblemente. Esta es una vía muy promisoria para reducir las emisiones de dióxido de carbono, que es el principal actor en el incremento del efecto de invernadero. Asimismo, se presentó una ponencia dirigida a la adaptación, presentando la construcción de un techo verde en la Universidad Católica Andrés Bello y su uso como una vitrina para concienciar a comunidades sobre la lucha en pro de la disminución de los efectos negativos del cambio climático, mostrando el alto valor que aportan a esta batalla al producir oxígeno y ser sumidero de dióxido de carbono. Todos los temas presentados son de interés primordial para seguir aumentando la conciencia de los ciudadanos sobre la problemática relacionada con el calentamiento global y posibles formas de ralentizar sus efectos. Nos complace desde el mundo de las academias venezolanas y de la Cátedra Libre de Cambio Climático de la Universidad Central de Venezuela la realización de un evento de esta naturaleza y doy las gracias a los organizadores del Tercer Congreso Latino de Investigación en Cambio Climático por darnos esta oportunidad.